acabo de levantar y acabo de ver esto, chicos. Mirad qué fuerte. Acaba de nacer. Bueno, habrá nacido durante esta noche y ya pide comida. Con lo cual lo que vamos a hacer es prepararle la comida y vamos encendiendo ya lo que es donde va a estar, porque aquí es una incubadora, solo es para huevos. Ahora tenemos un calientanidos que es para pichoncitos recién nacidos. Bueno, acabo de enchufar el calientanidos. Tengo un calientanidos aquí que le compré a un amigo de Andalucía y lo he puesto a una temperatura de unos 35 grados. Está subiendo, este es el termostato. Y lo que vamos a hacer en las primeras tomas es darle esta papilla, que es Harrison neonato, que es para bebés, y se la daré con una jeringuilla pequeña y una sonda que tengo también muy pequeñita. Para preparar la papilla lo que he hecho ha sido poner un poquito de papilla. He cogido agua, he calentado agua en un cazo y vamos a poner un poquito de agua con la papilla. Y la primera papilla es verdad que tiene que ser bastante líquida. Mezclamos con el agua caliente y si hace falta un poquito más de agua, pues se pone un poquito más de agua, hasta coger la consistencia que vais a ver ahora. He echado un poquitín más de agua para que la consistencia sea, por lo menos la primera papilla debe ser más bien líquida, pero bueno. Entonces esta es más o menos la consistencia que tiene. Después ahí iremos aumentando la papilla y poniendo menos agua para que sea más densa. Bueno, vamos a darle la primera toma. Cada golpecito que le doy a la mesa pide comida, pero se ve que está hambriento. Vamos a darle su primera toma. Vamos a destapar la incubadora y voy a darle ahí su primera toma. Mirad qué cosa más fuerte. Qué pequeño es. Y no tiene ni un solo pelo. Estoy casi seguro de que es un gorrión. Bueno, seguro. Vamos a darle la primera toma. Vamos a ver si tiene hambre. Sí que tiene hambre, sí. Vamos a darle. Metemos con mucho cuidado hasta el fondo y le hacemos una pequeña hasta que vemos que tiene el buche muy lleno y subimos despacito. No he visto nada. Ahí. Bueno, en la próxima toma se verá mejor. Increíble. No tiene ni una pluma. Tercera toma. Muy despacio siempre. Las tomas se las estoy dando cada hora, más o menos. Ahora le limpiaré el pico. En la siguiente toma vamos a darle gusanos artificiales. Bueno, probablemente le dé uno medio, ¿vale? Que he descubierto, esto le viene muy bien a los gorriones, pero ya yo siempre he criado a partir de 4 o 5 días, que casi tienen plumas, y les viene muy bien porque tiene mucha proteína. Pero no he probado nunca con pichones tan pequeños. Supongo que si es un gusano y ellos comen gusanos desde el principio, pues vamos a probar. He puesto aquí unos cuantos y ahora lo que voy a hacer es echarle un poquito de agua y hay que esperar 15 minutos a que hinchen.
y le daremos medio en la siguiente toma, o 1, ya veremos cómo lo acepta. Como es tan sumamente pequeño, pues no voy a abusar. Y aquí os dejo la marca. Esto viene muy bien para los gorriones cuando tienen para implementar su dieta. Cuando tienen 5 o 6 días, a partir de ahí hasta que empiezan a volar. De hecho, yo lo utilizo mucho. Bien, ahora vamos a coger uno de estos, a secarlo un poquito, porque tiene mucha agua, y vamos a coger un trocito pequeño. A ver si soy capaz de dárselo, porque está muy blandito. Vamos. A ver. Eso es. Empujárselo hacia adentro. Y ahora el tragará. Y se ve que lo traga. Le tiene que pasar por la garganta. Vemos ahí un bultito blanco. ¿Qué le pasa? Pues eso es. Ahí está. Pues ha comido un trocito. Yo creo que con esto es suficiente para ahora. La siguiente toma le daremos un poquito más. Son las 2 menos cuarto y ha hecho su primera caca. Parece que la ha posado bien. Quinta toma y ahora hay que cambiarle el papel. Siempre que hagan caca hay que cambiar el papel para que se coge despacito del cuello y se vuelve a poner ahí. Y listo. Listo. Ha vuelto a cagar otra vez. Vamos a ver si tiene hambre. Sí. Sí. Durante el tiempo que no come, ahora parece que se mueve un poco y la cabeza la pone como si estuviese dentro del huevo. Supongo que el primer día será normal. Pero bueno, parece que esté bien. En la próxima toma le daré gusano artificial. Vamos a ver si tiene hambre en esta sexta toma. Vamos a ver. Eso es. Venga, entra. Eso es. Ha vuelto a cagar. Y ahora lo dejaremos descansar. Bueno, tenemos ahí a Little Sparrow. Vamos a ver si quiere comer. Vamos a darle un gusano de estos artificial. A ver si tiene hambre. Uno pequeño.
Ahí está. Muy bien. Listo. Se lo ha comido bien. Perfecto, aún no tienen formado el buche. Por lo visto el buche se les forma a los 3-4 días. Pero bueno, parece que come bien y caga bien. Con lo cual, parece que va a sobrevivir. Bueno, voy a volver a hacer la papilla. Es la tercera vez ya que la hago. Pero la voy a hacer un poquito más espesita. Y además la voy a hacer sobre la base de otra papilla que acabo de hacer para gorriones más mayores, que es una papilla que se llama Serinus, para silvestres, y la verdad es que es muy eficaz para mayores. Y ahora lo que voy a hacer es, con la misma papilla de antes, he calentado agua, pongo un poquitín de agua y la vamos a hacer un poquito más espesa que antes. Y de paso voy a utilizar un poco la base de la otra papilla, que creo que tiene más proteína. Como está un poco líquida, le voy a poner un poquito más. Es difícil hacer papilla con tan poca cantidad, pero la verdad es que no queremos desperdiciar papilla con tan poca agua, pero bueno. Esta vez la voy a hacer un poquito más espesa que antes. Antes la he hecho más líquida porque era la primera toma, pero como ya estamos a final del día, podemos espesar un poco más. Hay que deshacer los grumos y dejar reposar un poquito. Bueno, pues esta tarea es bastante tediosa. Si no tienes tiempo, pues es imposible, diría yo, el sacar un pichón tan jovencito. Bueno, ya he dejado de reposar la pasta. Ahora, como podéis ver, la textura de la papilla es un poco más espesa. No sé si lo he dicho antes, utilizo una jeringuilla de 2 mililitros, porque la verdad es que no toma más. Ahora quitamos el aire. Quitamos el aire. Ponemos la aguja. Comprobamos que no se quede aire en la aguja. Y vamos a darle la siguiente toma. Limpiamos un poquito. Y vamos a ver la siguiente toma. Le he hecho 2 cacas. Vamos a ver si quiere comer. Y le limpiamos las cacas, por supuesto. Le damos poquito para que no se atragante. Ahí podemos ver lo que será el buche. Yo le meto la jeringuilla hasta el buche con mucho cuidado, y como tiene una bola redonda, pues no le hago daño. Esto hay que hacerlo siempre con jeringuillas de embuche. ¿Quiere un poquito más? Vale la pena darle poco y con frecuencia. Yo estoy dándole cada 3/4, cada hora. Si le diésemos insectos directamente, pues habría que darle cada más, pero como la papilla por lo visto le sacia. Bueno, y ahora le limpiamos. Yo utilizo papel de váter. Lo cogemos con mucha suavidad. Lo podemos coger por la cabeza, por el cuerpo, pero con mucha suavidad. Limpiamos, quitamos el papel y ya lo tenemos listo para que descanse una horita y volver a darle.
un trabajo de chinos. Y aquí podemos ver la caca, que la caca yo creo que nos dice bastante, porque si os dais cuenta, tiene su parte blanca y su parte de color, y eso creo que es que está sano el pájaro. Acabo de matar un mosquito, voy a ver si lo quiere, y si no se lo doy después, acaba de comer hace poco, pero bueno, un mosquito de su dieta. Perfecto. Sí que se lo ha comido, lo cual es perfecto, porque eso sí que es dieta natural. Y ha vuelto a cagar, ahora verde, que debe ser del gusano artificial. Y veamos cómo el mosquito pasa por la garganta o por el buche. Perfecto. Pues nada, una cosa más. Ahora después le daremos otra toma. Como podéis ver, hay que estar de vacaciones para alimentar a un pichón tan pequeño. Acabo de cazar otro mosquito. Voy a ver si lo quiere. Vamos a ver si lo quiere. Sí que lo he querido. Lo cual quiere decir que tiene pinta de estar sano, mira, mira. Estoy por darle... Bueno, después le daré una toma de papilla. Vamos a darle otra toma, a ver si la quiere. Perfecto. Y además cagando a la vez. Le he cambiado el papel, vamos a ver si tiene hambre. ¿Tienes fam? ¿Tienes hambre? Ahora. Muy bien.